Hoy disertará sobre ciencia aplicada en tiempos de pandemia, su divulgación y relevancia social. Bueno, buen día a todos. Emi, gracias por la presentación. Bueno, por ahí hay algunas cositas vinculadas fuera del tiempo cronológico, algunas cosas ya no más y otras cosas nuevas, ¿no? Como va pasando. Agradezco la invitación a este distinguido evento y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ciencia aplicada, ¿no? En esta situación en particular, la divulgación y relevancia social. Mucho de esto ya venía escuchando que mencionaba Calvo, sobre todo lo de las redes y demás, y cómo se tienen que ajustar a estas nuevas situaciones, digamos, las medidas que se deberían tomar. Desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento que se elabora y se maneja en el laboratorio, bueno, estas circunstancias un poco fuerzan a eso, a que salga, digamos, a esta nueva situación. O sea, ¿qué sucede con, bueno, todo el contenido en relación a lo que se está desarrollando, se está haciendo, y que eso salga del laboratorio, salga y sirva de manera directa sobre una problemática concreta? En este caso, la pandemia, por ejemplo. De muchas cosas se han hablado. Yo voy a ir a un caso concreto, a una situación concreta, como para tratar de dar un poco de marco a esto que viene sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la, en el caso del alcohol, el alcohol 70 o el alcohol medicinal, cuestiones variadas, ¿no? Apenas surgió toda esta problemática, que el alcohol 70, que el alcohol en gel, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo desesperado tratando de dar solución a esta situación que inclusive hoy resulta absolutamente desconocida, inclusive para los especialistas del área médica, ¿no? Que se están esforzando, están haciendo todo lo posible para poder ir avanzando en esta cuestión. Esto de, por ejemplo, dar una solución concreta. Yo como docente, investigador, inclusive en muchas instituciones de las cuales, bueno, ya no soy parte, pero de muchas otras en las que sí, y como investigador independiente y como docente, bueno, tratar de dar una solución concreta y sobre todo aprovechando esta cuestión de los medios, las redes, y aprovecharlas para bien. Obviamente que en la mayoría de los casos son cuestiones que se divulgan, se comentan, se saben, o no tanto, y se trata de aprovechar la situación o de dar, digamos, sanción o de dar alguna opinión por ahí solamente para darla, digamos, y rellenar esos espacios, cuando en realidad tienen que ser un poquito más pensados y dirigidos a cuestiones concretas. Por ejemplo, apenas surgió el tema de la pandemia y sobre todo en nuestro país acá en marzo, avanzado en marzo, bueno, a ver, ¿cómo poder darle solución a estas cuestiones? Cuestiones concretas. Desde el punto de vista científico riguroso, todos los avances y los trabajos sobre encontrar, por ejemplo, digamos, una vacuna. Sobre cuestiones más directas y de aplicación, por ejemplo, esta dicotomía, ¿no? Sirve más el alcohol en gel, sirve más el alcohol 70, sirve más el alcohol puro. Bueno, son cuestiones que por ahí la gente escucha, conoce o maneja, pero no están del todo claras, o las opiniones de quizás profesionales no están del todo de acuerdo. Entonces, se me ocurrió, por ejemplo, hacer esto de divulgar, bueno, esta cuestión, y consultado con otros colegas y otros profesionales. Obviamente uno no se lanza solo, sino que hace interconsultas, genera alguna propuesta eh, entre otros colegas y, digamos, que permita un poco dar, bueno, una coherencia a lo que se propone, pero que tenga un cierto sustento, por supuesto. Entonces, esta cuestión de poder, bueno, presentar la, cómo preparar en una casa, digamos, de cualquier vecino, el alcohol 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿sirve más el alcohol 70 o el alcohol en gel? Todos sabemos, o se ha mencionado después de un tiempo, que el alcohol en gel, bueno, no es del todo efectivo, ya que el gel genera o sea, permite la asepsia, o si se quiere, la desinfección de la superficie de las manos, pero a su vez, como tarda en evaporarse porque está el gel involucrado allí, permite que se adhieran otras partículas y una contaminación cruzada, y bueno, no resulta del todo efectivo. Además que genera sequedad en la superficie de la piel, en la dermis de las manos,
y eso favorece que se puedan contaminar de otra manera o daña, digamos, el tejido de la piel, el uso, digamos, constante y sostenido en el tiempo. Entonces, bueno, en fin, eso hace que genere otros problemas. Conclusión, mejor que el alcohol puro, que, bueno, eso pareciera, o en el imaginario parece que el alcohol puro es mucho más efectivo que una dilución, inclusive con el tema de la lavandina, el hipoclorito pasa lo mismo. Está esa cuestión de que se piensa que porque son puros o porque la sustancia está concentrada es mejor. Bueno, no en todos los casos, y en estos casos particularmente no es la excepción. En realidad es mejor la dilución, un alcohol 70, por ejemplo, es mucho mejor. Entonces, ¿cómo preparar en la casa? La idea que me surgía, y con propuestas de otros colegas, además, cómo divulgar esta cuestión o cómo hacer que, porque, o cuestión al margen, ¿no? Y entre paréntesis, además de toda esta situación, y además de que bueno, obviamente se hizo, todo el mundo se volcó a tratar de conseguir alcohol y empezó a no solamente escasear este producto, sino que además el precio se disparó sideralmente o aprovechándose de esta situación. Cuestión que también hay que tener en cuenta, esto que mencionaba por ahí Calvo, la cuestión política y las medidas que se toman respecto a unas cuestiones que a veces deberían ir a favor de los damnificados, que en este caso somos todos, y bueno, no se toman a tiempo, no se toman las adecuadas y pasan este tipo de cosas que pueden ser mínimas, pero que después redundan en una complicación mayor y sostenida en el tiempo. Entonces, bueno, esta cuestión de cómo armar el alcohol 70 en la casa. Bueno, arme una serie de tutoriales, lo publiqué en las redes y demás. Y bueno, como todo, hay siempre personas a favor y en contra, y está bien, es normal que así sea, pero generalmente se da esta cuestión de que se nota más la gente que está en contra por allí y las formas, ¿no? Muchos se comunicaron diciendo que la manera en la que se armaba o proponía armar el alcohol 70 no era la correcta, no era la adecuada, que había que involucrar o tener en cuenta la farmacopea y demás. Sí, obviamente que son datos fundamentales y datos importantes en cuanto a los procedimientos, pero bueno, había que pensar en una cuestión cómo armar algo que sea útil realmente con una eficacia, digamos, comprobada, pero con materiales, por ejemplo, que la gente, que cualquiera, digamos, tenga en su casa. Si tenemos que estrictamente ir al armado, por ejemplo, del alcohol 70, nadie en su casa lo podría hacer. Bajo estrictas normas de elaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un preparado que siga siendo eficiente y que el recurso, por ejemplo, el alcohol puro que conseguimos en el súper, en cualquier farmacia y demás, sea más rendidor, sobre todo para familias numerosas, tomando como ejemplo un recurso muy sencillo que se está utilizando muchísimo. Eh, bueno, y para uso obviamente tópico, ¿no? En la mano, superficie, más, se podría usar la bandina también, pero bueno, eso está destinado para otra cosa, ¿no? Para uso sobre las manos y algunas superficies. Entonces, bueno, obviamente algunos detractores que, digamos, la opinión negativa surgió de manera indirecta y a veces sin el latino correspondiente. Entonces, cuando pude demostrar o pude, digamos, a dar a entender cuál era el objetivo de esto, y que si uno tuviera que valerse de las mediciones correctas para el armado de un determinado volumen de alcohol 70, nadie cuenta en la casa con un instrumental de precisión, una pipeta, un Erlenmeyer, una probeta, y que después pueda armar eso y le pueda servir y lo pueda aplicar. Entonces, bueno, con algunos ajustes y demás, mencioné y di a entender cuál es el objetivo fundamental de este armado y que a veces la ciencia, el conocimiento, para poder ser divulgado y para también ser enseñado, se tiene que adaptar. No solamente adaptar al público al que va dirigido, sino en el caso de una cuestión muy aplicada como es el armado del alcohol 70, a instrumentos que la gente pueda tener a mano. Es decir, sin caer en, y rigurosos no se puede ser porque digamos no hay forma de armarlo en una casa, salvo que se cuente con el instrumental, que no todo el mundo cuenta con ese instrumental de casa, casi nadie, digamos, algo que algunos podamos tener algunas cositas, eh, cómo armar algo que sea eficiente, que rinda, que funcione, que sirva y que bueno,
en fin, se le dé el valor que tiene. Y ahí fui un poquito orientando estas cuestiones. Me puse en contacto y se pusieron en contacto conmigo algunas de estas personas que me habían hecho esas observaciones y bueno, obviamente entendieron el objetivo de por qué. Y vean ustedes cómo surge esta cuestión, uno tratando de adaptar ese contenido, ese conocimiento, y es un conocimiento que en definitiva cuando se publica pasa a ser de todos y que les sirve a todos y no necesariamente tiene que haber un interés detrás de eso. Es difícil, pero hay que lograrlo y se logra, de a poco, pero se logra. Algunas personas se dedican o por lo menos tienen esta cuestión inicial o principal de criticar o juzgar un procedimiento quizás o una opción en vez de primero tratar de entender la fuente, qué pasó, por qué se hace así y después dar su opinión o su comentario respecto a algunas cuestiones, inclusive su aporte, porque en realidad en una primera instancia el que tiene la posibilidad trata de hacer su aporte desde lo que sabe, desde su lugar, para poder dar una solución concreta, efectiva, rápida y que sea dentro de todo eficiente. Y otros se dedican a criticar quizás esa situación en vez de haber hecho ellos el aporte o de contribuir a ese aporte. Entonces lleva esa dicotomía, ¿no? Uno ayuda, trata de colaborar, qué sé yo, y aparecen ahí nomás los detractores, que en vez de hacer su aporte se dedican solamente a criticar lo que otros han propuesto o han hecho. Obviamente hubo otras opiniones, otros profesionales que se pusieron en contacto conmigo y indagaron, preguntaron primero, se pusieron a ver de qué se trataba, cómo podían colaborar y en función a eso rearmar o redirigir esa propuesta. Un caso muy concreto, una situación muy simple, esto del armado del alcohol 70 y otras cuestiones, ¿no? Inclusive he hecho publicaciones respecto a cómo diluir correctamente o opciones para con los instrumentos que se tienen en cualquier casa, preparar la lavandina para que con la dilución correcta sea mucho más eficiente su uso, inclusive no con el objetivo de que rinda más. Es una consecuencia positiva del armado correcto del hipoclorito de sodio, de la lavandina diluida para que tenga una cierta acción un poco más eficiente. Bueno, ese era un poco el objetivo fundamental de esta situación o de esta acción. La ciencia no puede quedar, esto para contar un caso concreto, en cuanto al conocimiento científico, si se quiere, o en un área particular, en la medicina, en la química, en la biología, insisto con esta cuestión de que no puede quedar encerrado en el laboratorio y que estas situaciones quizás un poco extremas, un poco con un margen muy, muy difícil de poder manejar, es importante que se vuelquen al público, es importante que se redirijan los esfuerzos a cuestiones de necesidad concreta, aplicada, directa, donde traten o por lo menos se dirige la cuestión a solucionar estas problemáticas de una manera un poco más rápida en función a la necesidad de la gente. En definitiva, los que nos dedicamos a hacer por ahí investigación de manera dependiente, independiente, de manera pública, privada, mixta, lo que sea, es tratar de ese conocimiento, tratar de divulgarlo, difundirlo para poder compartirlo, enriquecerlo y que tenga realmente una aplicación directa. Es decir, en general, todo lo que se investiga tiene relevancia, todo lo que se investiga es importante, pero no digo en situaciones como esta, pero la pandemia es como que ha dirigido los esfuerzos a cuestiones donde realmente se necesita mucha más gente y mucha más capacidad y mucho más tiempo dedicado a algo concreto. Y por ahí se haga espacio a otras cuestiones que por ahí no son tan importantes o cuya aplicación es un poco más lejana o no tan directa como cuestiones como esta. Yo puse como ejemplo el caso del alcohol 70. De vacunas, bueno, todo el mundo sabe, está de alguna manera directa o indirectamente vinculado o conoce situaciones donde ya sobre las vacunas se viene hablando muchísimo en distintas áreas, con distintos objetivos, muchos a favor, muchos en contra, por supuesto, como decimos siempre, pero la cuestión fundamental es que, en definitiva,
se está trabajando en eso y se tiene que, bueno, se tienen que reducir esos tiempos de ciencia, reducir en el sentido de tratar de apresurarlos para conseguir un resultado. A veces eso es necesario, pero quizás no es del todo bueno. Y así todo se va trabajando como realmente se puede, en función a la necesidad de algunos investigadores, a los recursos. Todos sabemos que los recursos destinados a investigación son bajos en relación a lo que realmente hace falta, o para obtener resultados rápidos, una aplicación directa, una aplicación más inmediata, y debería destinarse mucha más inversión no solamente a la ciencia, no solamente al desarrollo científico, sino también destinar esos recursos a la divulgación de la ciencia y a la enseñanza de la ciencia. Una cosa es la persona que investiga o el investigador, y otra cosa es quien hace la divulgación o genera eh, o educa o va a generar esa compartición, si se quiere, del conocimiento y del contenido científico. Es muy complejo, no por investigar se puede educar, y no se puede educar tan, digamos, tan livianamente sin tener conocimiento respecto a algunas áreas de investigación o estar actualizado respecto de eso. Entonces, por ahí se minimiza o se reduce un poco la cuestión educativa, solamente una cuestión operativa, y es una de las prácticas, si se quiere, o de los parámetros más importantes y más complejos. No solamente es complejo investigar, es muy complejo también divulgar lo que se investiga y los avances que se han hecho respecto a determinadas áreas, y es mucho más complejo también educar respecto a estas cuestiones, porque el conocimiento científico, el desarrollo, la investigación y el desarrollo no se pueden, digamos, linealmente compartir o linealmente enseñar de esa forma. Se tiene que adaptar, se tiene que ver a qué público está dirigido. No es lo mismo hacer un tutorial o tratar de traducir eso que se ha logrado desde el punto de vista o el desarrollo que se ha obtenido en un laboratorio, por ejemplo, a un público en general o de determinada edad o a un grupo de estudiantes o a qué edades pertenecen o qué edades tienen esos grupos de estudiantes. Todo se puede compartir, se puede divulgar y se puede dar a entender correctamente con las adaptaciones del caso. Por esas adaptaciones no son triviales, no son automáticas, no son espontáneas, se tienen que estudiar, se tienen que trabajar, se tienen que poner a prueba, y lleva tiempo, implica recursos, y a veces los mismos tiempos y quizás los mismos recursos que los mismos procesos de investigación y desarrollo sobre alguna temática en particular o en general. Entonces, y cosas que no se van dando de manera paralela, es decir, los recursos y los tiempos en unas cosas y en otras no son ni siquiera adecuados y ni siquiera comparables. Entonces, por ahí eso es lo que dificulta muchísimo más esta situación. Entonces es importante que la ciencia sea algo, yo siempre sostengo, ¿no? La ciencia no es algo inalcanzable, no es algo imposible de entender, no es algo imposible a lo cual se puede uno dedicar, sino que una vez que decide ir por ese camino, quizás, o uno que está por ahí en esa situación, trata de armonizar esta cuestión de lo que se investiga, lo que se produce, con tratar de hacer divulgación de eso, que una cosa es divulgarlo y otra cosa es enseñarlo. Tampoco son cuestiones comparables. Una cosa es el desarrollo científico, otra cosa es la divulgación de la ciencia y otra cosa es educar en ciencia. Eso implica capítulos aparte y tiempo aparte, ¿no? Pero es fundamental esto de poder dirigir esto que se desarrolla, esto que se plantea y que es necesario como desarrollo científico y avance, que se aplique de manera directa, que se divulgue primero y que se enseñe esto después, y que todos los recursos que se utilicen eh, son útiles, son necesarios. O sea, un recurso no reemplaza a otro, sino que lo complementa. Y así como una persona, un investigador, un educador se dedica a utilizar estos recursos para justamente
divulgar, educar, enseñar lo que se va haciendo desde su perspectiva, es importante que todos los profesionales en sus distintas áreas también, obviamente que no todo el mundo está, no tiene ni siquiera por ahí, digamos, no está obligado a hacerlo, ni le tiene que gustar a hacerlo, y dirige todos sus esfuerzos a otras áreas, pero por ahí los profesionales que estamos haciendo una cosa y la otra, es importante y es fundamental que eso que se desarrolle y se investiga, se divulgue, se comparta y se enseñe, porque si no, no hay forma de poder ir avanzando sobre eso y de demostrar ese contenido de manera cabal, de manera armoniosa y de manera, digamos, sustentada o con fundamentos. Y es importante también esto de la interdisciplinariedad. Es fundamental que los profesionales nos pongamos en contacto entre nosotros, generemos propuestas nuevas, que de hecho sucede, ¿no? Pero quizás en mayor medida se vayan mancomunando los esfuerzos y no se sigan dirigiendo los esfuerzos individualmente, que se hace cada vez más difícil, sino que se armen equipos interdisciplinarios de investigación y de trabajo, que de hecho, insisto, sucede, pero quizás haría falta un poco más. Se dejen de lado quizás esas competencias académicas y esos celos profesionales, y bueno, se ponga al servicio de una idea, se ponga al servicio de una opción, de algo dirigido para que, digamos, sea realmente aplicado, sea realmente útil y que tenga impacto social. Digamos, todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de investigación y desarrollo y no llegue a la sociedad y que queda, digamos, de alguna manera encerrado en el laboratorio, bueno, eso con el tiempo se vuelve absolutamente inútil. Puede ser sumamente interesante, puede ser sumamente relevante, pero si eso solo queda en manos del investigador o de su grupo de trabajo y no sale a la sociedad, no es aplicado o aplicable de manera directa, indirecta, en corto, mediano plazo, se vuelve absolutamente inútil, eso pierde efectividad y realmente se pone en duda, digamos, la relevancia que tiene, la importancia que tiene si no se ve, si no se aplica. Entonces, por ahí es importante las opciones de investigación, desarrollo, ponerlas a prueba en cuanto a compartirla entre profesionales y que realmente esos esfuerzos sean dirigidos en un sentido elegido, digamos, en un sentido directo y aplicado. Entonces, todos esos esfuerzos en la interdisciplinariedad de las profesiones, bueno, se vuelve mucho más rico y permite que todo ese contenido que quizás es abstracto, suena inalcanzable o sumamente complejo, que lo es, bueno, se transforme, que eso está justamente en manos de los profesionales que lo están haciendo, y pueda ser volcado a la sociedad, porque lo importante no es solamente avanzar o descubrir o desarrollar algo, sino que todo eso que se hace no quede encerrado en el laboratorio y con el tiempo se vuelve inútil, sino que se aplique a la sociedad y eso tiene una relevancia social. Ese conocimiento pasa a ser ahora parte del conjunto, ese conocimiento pasa a ser un capital intelectual que ahora le pertenece a todos y que todo el mundo no solamente hable o tenga una opinión solamente porque escuchó sobre alguna cuestión en particular, sino que tenga ese fundamento, tenga ese contenido con sustento, con relevancia, que tenga contacto con los profesionales de manera tal de que si hablamos de una vacuna, bueno, se defina bien qué es una vacuna. Bueno, por ahí, insisto con esta cuestión, ¿no? Por ahí el tema de los medios, por ahí el tema de las redes, es importante administrarlo correctamente porque a través de los medios, a través de las redes, son canales infinitos y sumamente importantes donde hay un fluido, hay un flujo importante de esta información. El tema es que es un flujo por ahí no tan controlado de información, no tan relevado de información, o manejado de manera inadecuada, o manejado de manera no chequeada, o por ahí, bueno, en fin, algunas cuestiones que hacen que la gente, más que enterarse de algunas cuestiones, se confunda con algunas cuestiones o no le queden claras algunas cuestiones, o solamente hable porque suena. Entonces es importante ponernos de acuerdo y quienes por ahí tenemos la posibilidad vincular
a generar este vínculo entre los profesionales, entre las disciplinas, ir generando canales nuevos, insisto, no solamente para investigar y desarrollar, sino divulgar eso que se sabe y se conoce y enseñarlo, ¿no? Educar y generar la formación a partir de ese nuevo contenido que, insisto, mientras más gente lo tenga, mientras eso tenga apertura, bueno, ahí aparece la relevancia de esta cuestión, ahí aparece la importancia de esta cuestión y que pasa a ser, insisto, un capital común, un capital social. Entonces, es importante que todos conozcamos del tema, que quienes no tengan los recursos adecuados o no tengan accesibilidad, de una u otra manera la tengan y les sirva ese contenido adaptado a su circunstancia, a su contexto. Entonces, eso me parece que es muy importante, es muy importante. Eh, con el tiempo esto se ha visto más, con el tema de las redes, con el tema de la comunicación, esto es claramente más vistoso, esto llega a mucha mayor cantidad de gente, eh, inclusive voluntaria o involuntariamente, pero uno ya está en condiciones con los recursos que tiene de buscar, de generar, digamos, su propio almacén o su propio bagaje de contenidos en función a lo que interesa profundizar. Y bueno, yo creo que con el tiempo esto se va a volver mucho más fluido y más que fluido, bueno, esta cuestión de poder generar los canales y el marco para que esto funcione bien y se trabaje de manera mancomunada, el esfuerzo sea dirigido. Quizás, como digo siempre, menos es más. Por ahí de a poquito, por ahí con cuestiones concretas, pero que estas cuestiones concretas sean trabajadas de manera interdisciplinaria, se lleve esa cuestión o ese contenido a algo que sea aplicable, entendible por quienes no están formados o por quienes no manejan ese contenido y tenga una aplicación directa, tenga realmente una repercusión o un impacto directo y útil para un conjunto, si no, no tiene sentido. Bueno, esta es un poco la idea de esta cuestión de la ciencia aplicada a este tiempo de pandemia, que bueno, como todos sabemos, esta situación ha afectado literalmente a todo el mundo, nos ha afectado a todos de manera directa, de manera indirecta, y nos ha obligado, nos ha forzado a, bueno, a este hipervínculo, ¿no? A este hipervínculo que siempre existió, pero en esta situación aún más, casi todo se ha volcado a una situación virtual. Eso ha llevado a algunas desventajas, ¿no? Una cuestión de una falta de administración de los tiempos, una falta del tiempo destinada o destinado a la hipercomunicación, a la hiperconexión. Entonces estamos todos hiperconectados todo el tiempo respecto a todas las cuestiones. Entonces por ahí hay una cuestión de falta de regulación y, y se van tomando y se van tomando decisiones y se van aplicando algunas cuestiones que a veces no son del todo viables o no funcionan per se o porque el medio, el contacto no lo permite. Por ahí hay cuestiones donde es difícil, si no hay conectividad, si no se encuentra el recurso. Entonces, no estábamos antes preparados, nunca se puso en marcha una cuestión así, y ahora se ha tenido que ir, como también mencionaba en otras oportunidades, ¿no? De 0 a 100 en poquísimo tiempo. Entonces, eso ha sido muy ventajoso en algunas cuestiones y muy desventajoso en otras. Entonces hay que hacer después un análisis de si lo ventajoso que ha sido supera las desventajas que ha generado esta cuestión, ¿no? Pero bueno, es importante dirigir, insisto, los esfuerzos, los recursos, este hipervínculo, este uso de las redes a lo netamente concreto, a que se puede divulgar el contenido, es necesario seguir investigando, es necesario seguir avanzando, pero es necesario seguir haciendo divulgación de ese contenido, es necesario hacer educación respecto a ese contenido y es necesario dirigir los esfuerzos a que el desarrollo científico, la investigación y el desarrollo sea sobre cuestiones aplicadas, sea sobre cuestiones concretas, útiles, que puedan dar una solución rápida a una problemática como ha surgido ahora, ¿no? Entonces, por ahí tenemos mucha flexibilidad, por ahí como, si se quiere,
a nivel profesional o a nivel social, adaptarnos a esta cuestión, que en este caso no nos ha quedado otra, pero bueno, ha generado también canales nuevos. Es importante mantener esta interdisciplina, este contacto entre profesionales de distintas áreas para poder generar, insisto, en función a lo que se investiga, se desarrolla, respuestas concretas, aplicables, directas, rápidas y útiles o utilizables, si se quiere, o que sean que sean aprovechadas por el común, por la sociedad, porque todo lo que se haga es de relevancia social y lo importante es que sea para bien y permita avanzar. Así, bueno, el objetivo, un poco la, la, la idea de esta charla era comentar como investigador o desde mi posición profesional estas cuestiones, ¿no?, que se han presentado, tratar de, frente a lo que se sabe, frente a lo que se avanza, lo que se investiga, bueno, dar comunicación, compartir ese contenido, tratar de que se entienda, de que se vea, de que se difunda y generar estos contactos, estos vínculos entre profesionales de distintas áreas para generar y enriquecer ese contenido. Y bueno, tener mucho cuidado por ahí a nivel profesional con esta cuestión de, inclusive como seres individuales, como seres humanos en general, esta cuestión de la crítica primero antes de tratar de informarse o de saber por qué, ¿no? La crítica, y por ahí no es una crítica constructiva. La crítica por la crítica misma, o solamente criticar porque se comparte ese contenido, ese conocimiento, y uno cree que el otro lo está haciendo de una manera inadecuada o no funciona. Bueno, entonces me parece fundamental primero ponerse en contacto entre los profesionales, ver qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo de esa manera, y si se quiere colaborar, bueno, tratar de no poner palos en la rueda, por decirlo de una manera coloquial y vulgar, no poner palos en la rueda, y si realmente hay intención de colaborar y contribuir, bueno, hacerlo de una manera discreta, hacerlo de una manera efectiva, intencionada, pero no generar, digamos, una crítica destructiva de manera pública o, digamos, desprestigiar el trabajo de otro, en vez de tratar de entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo, por qué se hace de esa manera, a quién está dirigido eso que se propone, y tratar de contribuir, de aportar desde ahí. Bueno, eso es más o menos la idea fundamental que quería dar a través de este espacio. Hemi. Estamos esperando a ver si alguien realiza alguna pregunta. ¿Vos tenés alguna, Emi? ¿Me preguntar algo? Yo no. Genial. Ángeles Rivera. Ahí tenemos, mira. Se puede afirmar que hoy por hoy la ciencia, sobre todo en la investigación, se olvidó de su responsabilidad social en cuanto a la divulgación, entendiéndose como un proceso de devolución de la población de información en agradecimiento por los datos que ella nos ha regalado en cada trabajo de investigación realizado. Bueno, súper pertinente la pregunta de Ángel, clarísima. Puede ser, justamente hoy, quizás, cuanto más posibilidades de divulgación hay, cuanto más herramientas, cuanto más espacio de las redes hay para poder divulgar este contenido, bueno, en realidad esto de que no hay divulgación quizás o no hay devolución a la sociedad ha pasado históricamente, o se han dirigido esfuerzos
no digo que esto sea siempre, ni en todos los casos, ni todos los investigadores hagan lo mismo, pero sí pasa que por ahí se dirigen los esfuerzos de la investigación a perspectivas personales, a cuestiones de relevancia que no son sociales, sino que tienen otro objetivo. Entonces sí, por ahí se sabe o siempre ha sucedido que la ciencia le cuesta salir del laboratorio, le cuesta investigar quizás sobre cuestiones más aplicadas, más directas. Hoy está sucediendo un poco más quizás. Se está volcando un poco más ese contenido científico a lo social, a lo ambiental, que es fundamental. Hoy yo como investigador, por lo menos en las áreas de agua, yo me dedico a investigar el agua en la provincia de Córdoba hace muchísimo tiempo y bueno, me parece que mis esfuerzos van hacia ahí porque el recurso es fundamental. Siempre menciono lo mismo, por ahí se puede prescindir de un capital como una prenda, el vehículo, alguna cosa que uno se quiera comprar, si se quiere, o a las cuales quiera acceder, pero hay cuestiones fundamentales como son los alimentos y como es el agua, que son irreemplazables y hoy están sufriendo un deterioro marcado por el abuso de estos recursos, por el desmanejo de estos recursos, y los esfuerzos como profesionales tienen que estar dirigidos un poco a esa cuestión. No, bueno, a ver, en el área de alimentación se ha avanzado muchísimo, generar los OGM, los organismos genéticamente modificados, para que reduzcan, para que resistan estrés hídrico, estrés térmico y otras cuestiones, pero tienen otro objetivo, tienen otro fin, y no el de preservar al alimento como tal, quizás. Y el tema de los recursos hídricos, el agua, es fundamental, o sea, se hacen un montón de cuestiones alrededor de este recurso, pero no se trabaja sobre el deterioro directo de este recurso y es fundamental que eso se haga. Entonces sí, creo que por ahí en el tiempo ya se ha ido esta cuestión del recurso, históricamente, insisto, se ha dirigido los esfuerzos científicos quizás a cuestiones más puntuales, más personales y poco sociales, y se ha divulgado poco. O sea, hay como una devolución que casi no se ve porque socialmente no impacta. Entonces, es importante que eso vuelva y que ahora, como hay mayor conectividad, hay un mayor contexto en cuanto a redes y medios, no es que eso históricamente sea el conocimiento se ha quedado más dentro del laboratorio, sino que ahora se ve más que eso sucede. Entonces, eh, como hay mayor divulgación de todo, hay mayor acceso a todo, las redes están en hipervínculo con todo, se nota más que ese conocimiento le cuesta salir del laboratorio porque hay mayor divulgación. Entonces, es como que se nota que ha quedado atrás, pero se está haciendo. Creo que es importante que los profesionales se dirijan esos esfuerzos, insisto, a compartir ese contenido, a que sea aplicado, a que tenga, porque tiene relevancia social, pero se divulgue, se conozca y se enseñe para que realmente esto que ella mencionaba sea realmente aplicado y se devuelva un poco a la sociedad lo que hemos recibido en cuanto a formación. Ahí Belén pregunta, para hacer divulgación científica trabajan en conjunto con los medios de prensa, por ejemplo en situaciones como la pandemia. Sí, sí, yo creo que la prensa también se ha volcado a eso. Eh, a mí me han hecho entrevistas, digamos, en radio, en algunos medios gráficos y demás sobre estas cuestiones y sobre cómo se va trabajando y se dirigen los esfuerzos. Lo que pasa es que, bueno, insisto, también desde el punto de vista mediático, por ahí no tiene un impacto, o los medios, digamos, también son construcciones sociales. Entonces, por ahí, si no es un contenido que sea quizás convencionalmente atractivo o que a través de los medios no resulte relevante o desde el criterio de los medios no resulta relevante, bueno, no tiene tanta divulgación, no tiene tanta difusión, no se le destina tanto tiempo como algunas otras cuestiones que son quizás por ahí absolutamente triviales o superficiales y se le destina mucho tiempo, ¿no? Se le destina mucho tiempo, mucho espacio a cuestiones que solamente son consumidas socialmente, pero que no tienen una relevancia o una aplicación social. Esa es la diferencia, me parece. A ver, Anaí Ríos Portel,
que a partir de esta situación de pandemia se revalorice la importancia de ciencia e investigación y genere futuro modificaciones en los presupuestos estatales. Ojalá, ojalá. Yo pienso exactamente lo mismo que Anaí Ríos, y creo que ojalá sí, ojalá se destine un poco más de presupuesto al desarrollo y a la investigación, que justamente se trabaja como se puede con los recursos escasos que hay, y esta situación ha forzado a cuestiones de manera a llevar sí o sí el contenido, el conocimiento y los esfuerzos a que sea realmente de aplicación social directa e inmediata, porque hay una situación extrema. Lamento que hayamos tenido que llegar a una situación así para que los esfuerzos se dirijan a esta cuestión, cuando en realidad eso debería ser absolutamente natural. Y creo que se venía avanzando en eso justamente, pero esta vez la pandemia ha forzado, directa o indirectamente, a esta cuestión a dirigirse ya a un impacto y a una relevancia social. No obstante esto, tengamos en cuenta que ya se está especulando con la vacuna con una cuestión económica, ¿no? Que solamente algunos países la van a tener, o que solamente algunos países van a tener acceso, inclusive los mismos profesionales que la están desarrollando con un interés personal y no tan social. Entonces, bueno, se ponen en tela de juicio muchas cuestiones, como que la vacuna ya está y no se libera por una cuestión económica, o que todavía no existe pero se anuncia para generar una expectativa, o que solamente los países o los profesionales o las zonas o los lugares que la han desarrollado la están utilizando, entonces se la dejan para ellos para que no haya una cuestión de que tenga alcance, bueno, de todo, ¿no? Se escucha de todo, pero sí, ojalá el esfuerzo se ha visto obligado a ser dirigido a una relevancia y una aplicación social directa. Y el tema de los presupuestos estatales, bueno, ojalá que eso sigue siendo una lucha que creo que va a seguir llevando tiempo, pero ojalá que se pueda dirigir un poco más de recursos a la investigación y al desarrollo, que nos va a posicionar social y como país, como región, en otro lugar. De repente se calienta. ¿Por qué se produce eso? Bueno, sí, qué interesante la pregunta, es bien aplicado. Sí, hay un fenómeno en la mezcla, en la disolución entre el etanol y el agua, que es muy favorable. Entonces, hay una serie de cuestiones que no voy a explicar ahora, pero sí, aumenta la temperatura y el recipiente se calienta en la preparación, justamente porque es un proceso favorable, espontáneo, y hay un aumento de la temperatura que es absolutamente normal. Es fantástico, ¿no? Un detalle muy interesante y que para mí particularmente, o quizá y para otros, resulta fascinante, ¿no? Y para algunos pasa absolutamente desapercibido, pero tiene que ver con eso, es un proceso absolutamente normal. Gracias, Lucas, por la pregunta. Sí, es un fenómeno bien interesante. Sí. Este tiempo de pandemia puso a disposición muchos artículos de investigación y acceso a revistas y espacios que anteriormente no se lograron. Ojalá en tiempos de pandemia nos mantenga así, ya que el acceso a la información debería ser universal, gratuito y muchas veces no se logra. Sí, es cierto. Esto que menciona Raúl Capra es un detalle no menor, porque por ahí muchos medios, muchos artículos, renombrados, quizás se han liberado, se han puesto a disposición de todos para el acceso a la información, y que antes era un recurso sobre los cuales solamente algunos tenían acceso, o dirigido a un público especializado, y que bueno, insisto, así como el contenido existe y el desarrollo científico y la investigación y la innovación es conocida por aquellos que lo llevan adelante, eso se tiene que divulgar, se tiene que adaptar, se tiene que hacer conocido y se tiene que brindar el acceso. Pero bueno, esta cuestión de las competencias profesionales y de los egos, de los celos, hace que esto, bueno, no se dé de manera tan fluida, porque como todos sabemos, la información, mal llamado, ¿no? El acceso a la información, o la información es poder. Sí, la información es poder, es verdad, por eso es importante que esté en poder de todos esa información, y el manejo sea por parte de todos, para que se pueda hacer una contribución rica, favorable, se potencie favorablemente, no quede guardado en un laboratorio solamente en manos de aquellos que manejan la información, porque eso realmente con el tiempo se vuelve absolutamente inútil,
y no posiciona a aquellos que, creo yo, ¿no? Como profesional no posiciona a aquellos que lo manejan en una situación de mayor categoría, si se quiere, o de prestigio. En realidad lo único que hace es hablar mal de esas personas porque no lo comparten, no se permite ver. Y bueno, sí es poder, pero bueno, el que lo ha logrado no va a perder mérito por haberlo logrado, por haberlo generado. Y es más, mayor mérito si lo comparte, si lo divulga, si lo brinda, porque es lo más importante. Eso permite una sinergia, un avance que es para todos, en definitiva. Antiético, ay, bueno, es como difícil. No sé bien a qué apunta la pregunta de qué opinas sobre los trabajos de investigación pagos y si no me parecen antiéticos. A ver, realmente la investigación y el desarrollo es necesario los recursos. Son lamentablemente o por suerte, no sé cómo decirlo, yo creo que más lamentablemente hace falta recursos para investigar. Y el tema es cuál es el objetivo de esa investigación. No me parece mal que la investigación sea sustentada, ya sea de manera o por entes públicos o por entes privados, siempre y cuando el objetivo y pasar allá por una cuestión de criterio profesional. A veces quizás lo que a mí me parece antiético para otro profesional es absolutamente ético, absolutamente válido, y lo que capaz que para mí resulta válido o ético o favorable para otro, bueno, no lo es tanto, o no sirve o no le resulta útil. Yo creo que es importante que la investigación se lleve adelante. Yo creo que si hay fondos y hay recursos para un proceso de investigación, bueno, sean destinados a eso, siempre y cuando el profesional tenga en claro cuál es su objetivo y que su objetivo sea realmente dirigido a un bien social, a algo que sea útil para todos, que sea aplicado para todos, que no genere un impacto quizás negativo en el tiempo. Eso también hay que pensarlo. No es solamente importante que donde se investiga o lo que se investigue y se desarrolle tenga una aplicación y una utilidad buena o directa hoy, sino que eso sea sustentable, que eso sea sostenido en el tiempo y sea útil en el tiempo y que quizás las consecuencias de esa aplicación no sean más perjudiciales o menos beneficiosas de lo que eran en un principio. O sea, mantener una coherencia entre lo que se investiga y se desarrolla hoy y se aplica hoy, bueno, que eso sea realmente útil y aplicable en un futuro. Bueno, le agradecemos nuevamente, licenciado Ezequiel. Muy buena su disertación, muy actualizada, muy actual. Y bueno, creo que le damos pasos a Denise. Ahora a ver cómo Bueno, muchas continuamos. gracias, Emi, por el espacio, por esta mediación. Gracias a los participantes, gracias por las preguntas, gracias por interesarse. Y bueno, quedo siempre a disposición, eh, quedo siempre abierto a propuestas, a nuevas ideas y a opiniones, por supuesto. Obviamente, todo lo que digo es perfectible. Mi opinión es desde mi lugar, trato de ser lo más abarcativo y de generar esta interdisciplina y esta interconexión profesional, pero bueno, por ahí siempre resulta insuficiente y es importante, bueno, asumir eso, ¿no? Todo se puede mejorar, todo es perfectible y bueno, siempre quedo a disposición para eso. Y muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias a vos, Ezequiel. Gracias a vos. Denise.